momento en el que nos reencontramos con nuestro compañero Santi Marino luego de una semana, ¿no? Porque nos encontramos el lunes pasado y dijimos, bueno, efectivamente el lunes que viene ya va a haber pasado todo. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, viste que uno cree que después de un proceso electoral como el de ayer, de un día así de gris y nublado, de un viernes con tanta lluvia, no iba a tener nada para sonreír, pero qué sorpresa te mostré. Qué lindo lo que acabo de ver, de fondo. ¿Viste? Me encanta, ¿Viste? me encanta. Tenemos a Agustín, nuestro amigo Agustín Espada, que el segundo semestre suele tener complicaciones horarias para acompañarnos en Fuerte al Medio. En muchas ocasiones escucha en vivo, pero en vivo literalmente, en átomos escucha. Pero pará, te escucha a vos. Claro, es cierto, porque además como para que salga un poco mejor me pongo los auriculares. Claro. Todo lo lindo que estás diciendo de él ahora, él no lo está escuchando. Pero está escuchándome a mí decir que vos estás diciendo cosas lindas de él. Lo cual no es cierto porque estás en silencio. No dije no, sí, decimos cosas lindas de Agus, le mandamos un beso, lo extrañamos acá al aire, ya volverá. Lo extrañamos. El segundo semestre lo extrañamos, ya va a volver. Vamos a ver si cuando tocan las semanas de exámenes, algo así, algún día, y por supuesto antes de fin de año, lo vamos a tener para hacer la despedida del año, quiero decir. Sí. Y iba a decir algo más que me olvidé. Pero además sí lo tenemos, lo citamos muchas veces. Todo el tiempo, la semana pasada ya. La semana pasada, de hecho, lo citamos. Y bueno, lo otro que te iba a decir es que después de demorar tanto la columna sobre la eventual compra o venta de Telefe, terminamos haciendo periodismo de anticipación, porque al final lo hicimos hace 2 semanas, y la semana pasada muy bien para mí, muy oportunamente comunicado, cuando todo el mundo estaba mirando o el valor de dólar cripto o las reuniones que habían entre la Casa Rosada, el Teatro Colón y demás. Y el JP Morgan, ¿no? Las visitas ilustres de la no gloriosa JP Morgan en este caso, se anunció la transacción que pondrá a Scaglione al frente de la empresa que controlará Telefe, pero como bien subrayaba Agustín durante el fin de semana en su hilo de Twitter al respecto, alguna vez alguien va a tener que decir algo en torno a que, de nuevo, después de muchos años, hay una empresa o una serie de socios que controlan por lo menos 2 de los 4 canales de televisión abierta del área metropolitana de Buenos Aires. De hecho, hay un ¿por qué es Canal 2 y qué más? ¿Canal 9? Por lo menos 2. Habría un vínculo, sí. Alguien es socio también de Canal 9, es una cosa rara, más difícil de explicar. Pero Agustín marcaba en uno de sus tweets que en los portales de noticias que son propiedad del Grupo América, se notificaba la vinculación que tiene esa empresa con los nuevos dueños de Telefe. Es cierto que no es lo mismo ser dueño de 2 canales de televisión abierta en la misma zona de cobertura en el año 2025, cuando los canales de televisión abierta valen muchísimo menos que hace 3 años o 4 años, cuando habían sido comprados por quienes hoy los venden, y ni que hablar de cuánto menos que en la década de los 90, que fue la década de oro de la facturación económica en torno a la televisión abierta por diferentes cuestiones, el valor de la publicidad, los índices de rating, etcétera, pero igual es ilegal. Entonces, en algún aunque sea momento, menos importante la facturación, sigue siendo ilegal. Claro. Exactamente. Si querés, spoileamos algo en torno a la columna también. Dale. Aunque el gobierno haya ganado, la crueldad está en este gobierno. No es un gobierno bueno que acaricia. No es que sanó, digamos. No es que sanó, exactamente. Inclusive quiero decir, no es que sanaron las heridas que propalan la fuerza de seguridad, que entre una de sus atributos lleva adelante la represión de las fuerzas policiales. Por ejemplo, nuestro compañero Pablo Grillo, que volvió internado en terapia intensiva durante este fin de semana, porque ya leí por ahí que al final lo de la crueldad está de moda, era biribiri. Bueno, vamos a preguntarle a las personas que han sido reprimidas en protestas o cubriendo las protestas, y vemos si efectivamente esto es así.
Y del mismo modo, para digamos, estableciendo la relación, aunque nadie lo diga, no debería poderse que dos empresas de televisión abierta, la misma zona de cobertura, estén en la misma... Habría que hacer un análisis de nuevo sobre eso. Insisto también que el negocio no es lo que era, pero solo era para subrayar, recomendarles la lectura de los tweets de Agustín también, y recordar la columna que hicimos hace 2 semanas, May, ¿fue? Hace 2 semanas, creo, ¿no? No, la semana pasada. La de Telefe, la semana pasada. Ok, todo lo que pasó la semana pasada. Claro, eso es lo que pasó. Pronto. Claro, lo que pasó es que pasaron muchas cosas en 7 días, claro. Sí, y mi semana realmente fue muy mala. Tengo esta voz así cascada porque, como me dijo un amigo ayer por WhatsApp, no nos aguantamos ni un cumpleaños de 15. Tenía que encontrarme con un amigo el sábado a la tarde y me dijo, es en vano que nos encontremos, no puedo hablar. Y yo estoy así porque la noche, el reggaetón, la música fuerte y la imposibilidad de conversar con personas serias, un frío que hacía significativo el viernes a la noche en el predio en donde estábamos en esa celebración, me hizo gastar la voz. No es que estuve en Avenida Córdoba y Maipú anoche festejando el triunfo. Claro, ya era sospechoso que estés hoy afónico, ¿no? Sería sospechoso. Bueno, sospechoso como la de la secretaria general de la presidencia, que cuando salió a hablar dijo, ya parece nuestro este hotel, somos locales. El Hotel Libertadora, donde está... Ay, sí. Bueno, no nos olvidemos que fue su casa durante... 2 meses, ¿no? Antes de... Durante 2 meses. Sí. Y volvieron a las cábalas. Acá vamos a poner en discusión en la columna de hoy la idea de que lo viejo funciona y de que lo nuevo es nuevo, o cuán nuevo es lo nuevo. Pero cuando uno digamos, no vamos a hacer una crítica al esoterismo de las personas porque yo soy un sujeto muy aferrado a sus cábalas. De hecho, me he quedado sin y estoy como perdido. Ah, porque no le están yendo tan bien a tus cábalas, claro. No, capaz la cábala sea que lo de tu camiseta se la den a la de la camiseta del mismo color y hacer un gol en el contrario. No hay mejor cábala que jugar bien. Para mí las cábalas tienen sus tiempos también, ¿eh? Duran un periodo, se abandonan y se arman nuevas. Para mí. Quizás sea como esa tesis de que no hay clubes coperos, sino equipos coperos, o equipos con aura y más mística. O menos, pregúntale a Espada a ver qué piensa el auto. No, lo dije porque como sé que no tiene micrófono, no lo puede decir, nada va a decir al respecto. Entonces, bueno, capaz que no era mi calzoncillo rojo el que generó 8 años de gloria en la gestión de Marcelo Gallardo, sino que los de River se la daban a los de River. Capaz que no es el organizar el acto, el búnker en el Hotel Libertador, lo que le da el triunfo a la Libertad Avanza, pero, insisto, no vamos a ser nosotros quienes critiquemos a los cabuleros. Bien, o sea, la temática así de hoy tiene que ver con poder analizar qué es lo que estuvo sucediendo en la cobertura de elecciones, sobre todo en canales de streaming, no solamente en canales de streaming, pero bueno, sí es cierto que ayer hubo, casi podríamos decir, una oferta que no se vio en otras elecciones, que no sucedió en las elecciones de provincia de septiembre, que tampoco había sucedido de esta manera en las elecciones presidenciales, ¿no? Yo creo que por primera vez efectivamente hubo un gran listado de canales de streaming, en algunos casos que se juntaron con otros canales, ¿no? Hicieron coberturas en red entre varios medios, y la primera vez que yo veo, por lo menos, te diría 10 canales, ¿no? Como oferta ahí cercana, rápidamente reconocible, que estuvieron ofreciendo coberturas desde muy temprano para cubrir justamente estas elecciones. Sí, efectivamente, habíamos resuelto con anterioridad al fin de semana que la columna de hoy iría sobre las elecciones, como lo solemos hacer, a veces analizando algunos números, inclusive algunos números de las performances electorales, proponiendo algunas lecturas políticas de lo que implica, porque pensar a la comunicación y a la política como ámbitos separados es inconducente, digamos, funcionan casi por lo menos como diagramas de Venn, ¿no? Que hay elementos compartidos. De hecho, desde el resultado de la elección en adelante ya tenemos por lo menos 2 entrevistas dadas por el presidente Javier Milei, una anoche bastante tarde y hoy a la mañana otra.
quiero decir, no es que la política se reduzca a la comunicación, pero también vamos a decir algunas cosas sobre ello. Lo cierto es que a medida que pasaba la tarde de ayer y cuando se iban trabajando desde los medios sobre estas cuestiones, o sobre esta noticia que tuvo a todos los argentinos mayores de 18 años, que no importa dónde vivieran, interpelados por la misma cuestión. Teníamos que ir a votar, vamos a ver cuántos lo hicieron y qué implicó eso, pero ese acontecimiento nacional era significativo para los medios de comunicación, nosotros los observamos, vamos a hacer algunos análisis al respecto, pero es cierto que a medida que corría la tarde nos fue llamando la atención, por un lado, la extendida presencia o la extendida oferta de canales de streaming, de transmisiones particulares, y en particular algunas cuestiones que nosotros venimos trabajando hace muchos años en Fuerte al Medio, no solo nosotros con Agustín, y desde una perspectiva crítica de cómo funciona la comunicación y el periodismo en particular, sino también, por ejemplo, lo que hace Cipreva en torno a las condiciones laborales de quienes ejercen el periodismo, que se palpaba claramente con solo mirar, hacer un poquito de zapping, que es cada vez más fácil en los televisores inteligentes en YouTube. Viste que nos quejábamos como, abandonamos la práctica, ojo, Uh-huh. Es cierto que quizás sea el uso del modelo pago, o sea, del modelo de pago de YouTube, pero vos podés buscar sin dejar de mirar lo que estás mirando, entonces ahí hay una forma incluso un poquito más atractiva que la del zapping televisivo tradicional. Se iba considerando una oferta muy robusta de señales que casi que empardaban a la oferta de televisión tradicional, sobre todo de TV Paga, ¿no? Que tiene siempre señales dedicadas exclusivamente a esta noticia, y algunos rasgos que podemos sintematizar en este análisis. Lo primero que voy a decir es que una elección es también un espectáculo, un acontecimiento sobre el cual producir un sentido, no solo en términos de las lecturas posibles de los resultados y sus consecuencias, ganó el gobierno, perdió el peronismo, cambia el mapa político, es bastante visual, se puede, sobre todo las elecciones legislativas, ¿no? Se puede jugar con mapas y ver el futuro del Congreso, los colores, etcétera. Pero lo cierto es que los números ordenan expectativas, y entonces vos tenés la ansiedad de la elección durante la semana previa, te topás con el frenazo que implica la veda electoral preelectoral a partir de las 8 de la mañana del viernes, por lo menos en los medios tradicionales, y hay además expectativa por los resultados. No sabés si querés que ya sean o si tarda o no querés que sean las 18 horas para que empiecen a ofrecerse lucubraciones en los medios y a las 21, más o menos las 21, como sucede en los últimos años, se divulguen los datos. Lo cierto es que esos números, que se conocen más o menos a partir de las 21, ordenan expectativas y ordenan narraciones sobre lo que sucedió. Pero y aquí habría una primera idea para plantear respecto a lo de ayer. Los números son deícticos, es decir, son elementos, no son conceptos. En realidad la noción de deíctico tiene que ver con los conceptos, pero son un deíctico en el sentido de que toman sentido, completan su sentido de acuerdo al contexto. Por ejemplo, o para ser bien claros, si hace 2 meses se planteaba que el gobierno iba a ganar las elecciones con alrededor del 40% de los votos y que el peronismo iba a ser la segunda fuerza con en 32, 33, depende cómo contaras a los aliados, era esperable. En marzo, quizá el gobierno avisoraba 45 puntos, justo marzo fue Libra y empezó a decaer el apoyo social en parte, las encuestas mostraban algún tipo de retraimiento de ese apoyo. Si te decían hace 12 semanas esos números, decían me están jodiendo, pero el domingo a la mañana dicen los encuestadores que ya tenían números parecidos a los resultados. Lo que quiero decir es que, con la noción de deíctico, los números habilitan un ordenamiento de las expectativas, habilitan una serie de construcciones narrativas en torno a esos resultados. Hay varios actores que construyen las narrativas, están los propios candidatos, los partidos políticos, el gobierno, la oposición, los gobiernos provinciales, y están los medios, que también son constructores de sentido, en ocasiones afines u hostiles al gobierno. Pero
esos deícticos que ordenan entonces las expectativas son casi como la capacidad de votar. Todos los mayores de 18 años tenemos la nuestra, digamos, ¿no? Todos podemos ofrecer nuestra propia lectura. Y alguna lectura interesada, los candidatos, planificada, orquestada, eligen los colores, eligen los lugares donde van a comunicar, eligen qué van a hacer con los medios. Por ejemplo, era bastante claro que el gobierno había identificado una buena performance cuando a las 7:30 de la tarde Karina Milei sale a ser la primera funcionaria que habla junto con Martín Menem. Esto también tiene una construcción política, no solo de sentidos, en la vereda del Hotel Libertador ahí en la ciudad de Buenos Aires. Después están las decisiones editoriales, los enfoques y las formas de contar. Ahí ya juegan más los elementos de los medios que los elementos de los que intervienen en ese proceso electoral. Por ejemplo, hasta antes, y cuando hablábamos en torno a las expectativas, hasta antes de conocer los resultados, se podía pensar en que iba a haber 3 maneras distintas de contar lo que había pasado. Mostrar el mapa para ver si el país se había o no teñido de violeta, contar la cantidad de legisladores para ver cuán bien o cuán mal le había ido al gobierno o a la oposición, si había pasado el Rubicón de los 89 legisladores para poder evitar el avance de normativas que fueran contrarias a sus intereses o el peligro del juicio político, o contar la cantidad de votos, es decir, juntó tanto. Porque el resultado, de acuerdo a la principal expectativa previa a que se conociera, iba a estar disputado. O sea, se decía, bueno, inclusive los analistas internacionales en materia económica habían informado sobre los 3 escenarios posibles. Sí. Si el gobierno saca menos de 30, podría pasar esto, de 30 a 35 podría pasar esto otro, y así. Bueno. Sí, de hecho creo que los propios periodistas, yo lo escuché en varios medios, ¿no? Como tematizado, casi puesto en discusión al aire, ¿no? Como, ¿cómo vamos a contar los votos? Va a ser una guerra, una guerra entre comillas, ¿cómo se cuentan esos votos? ¿Qué narrativa se arma respecto a los resultados? Exacto, de hecho hubo hasta una disputa judicial porque el gobierno había intentado, de hecho lo hizo en una trampa durante un rato de la tarde, que se presentaran los números nacionales para hacer elecciones que son nacionales, pero que se contabilizaban por provincia, por distrito, digamos. Y hubo una decisión judicial que estableció que tenía que informar los resultados por distrito para luego encolumnar y que fuera un ejercicio periodístico, la suma y la resta y la división de los electores. Bueno, lo cierto es que iba a estar disputado, porque si mostrás el mapa, si mostrás la cantidad de legisladores que obtuvo, o si mostrás la cantidad de votos, el resultado es más o menos lo mismo. Sí, no hay demasiada distancia. El gobierno, exactamente, o sea, dejó de haber disputa en torno a ello. Ahora puede haber una disputa hacia adentro del gobierno, una disputa interna para ver si acelera o frena los cambios de los que se hablaban, o mucho más sangrienta será la discusión dentro del Partido Justicialista, por ejemplo, del peronismo, del paraguas del peronismo, para ver si estaba bien haber adelantado la elección o no, si Cristina tenía razón o no, o cuáles son las razones de la derrota, de haber mordido el polvo de la derrota. Bueno, algunos están intentando responder la pregunta de Tití Fernández o de... se me fue el nombre de este periodista de la radio La Red al que hacíamos referencia el otro día. No se pudo preguntarte sensaciones. Tengo su rostro y no me acuerdo. Alvarelo, el de Boca. Va a salir, el que cubre Boca. El de Boca. Bueno, por eso está tan acostumbrado a preguntar, no se pudo preguntarte. No debería decir esto hoy a la tarde después de haber perdido el viernes. Y el gobierno está claramente diciendo de qué modo querés mostrar los resultados de las elecciones. ¿Querés mostrar el mapa? 15 provincias hoy están de violeta. ¿Querés contar la cantidad de legisladores? Estoy llegando casi al quórum propio con buenas negociaciones con los gobernadores. ¿Querés mostrar la cantidad de votos? Saqué 9,5 millones y le gané por más de 1,5 millones a mi inmediato perseguidor. Entonces se podía hacer un muestreo por conveniencia o muestreo por necesidad, de acuerdo a lo que se planteara. Pero la disputa estaba en dejar hablar a la elección o ser hablado por la elección. Y lo cierto es que el gobierno resolvió ese problema. El gobierno deja hablar a la elección, deja hablar a los números y se monta sobre esos números para plantear una composición de relato que sí estaba muy planificada, claramente. No tuvo que ser como la de septiembre, adecuada a un número inesperado, sino que responde a una planificación que va desde el color de la corbata
del presidente Milei, simulando o parecida a la corbata de Netanyahu, el presidente del premier israelí, hasta cierta moderación, más allá del cantito a capela, al comienzo de su alocución de la canción de la renga, la presentación de una cierta composición más o menos controlada, llamando al diálogo. Al diálogo, despreciando a un sector importante de la sociedad, pero llamando al diálogo a gobernadores a los que les da la suma de 1 más 1, 2, por citarlo SIC al presidente. Podríamos ofrecer una lectura mínima de las razones políticas o de la explicación política de los resultados. Yo tiendo a pensar que en septiembre la estrategia de Kicillof y los intendentes de la provincia de Buenos Aires mostraron que Milei podía perder, le cortó el invicto, si querés, y eso activó el gen dominante del electorado argentino, que es el antiperonismo. Si se hace la lista de resultados de 1983 hasta ahora, donde contabilizaríamos las presidenciales, Alfonsín 83, Alianza en el 99, Macri en el 15, Milei en el 23, contra 2 veces Menem, en 89 y 95, Kirchner por 3, 2003, 2005, 2007 y 2011, y Alberto Fernández en el 19, que son las elecciones presidenciales, más todas las legislativas. En general el clivaje es peronismo-antiperonismo, claramente, por eso digo que es el gen dominante del electorado argentino, una sociedad que en su mayoría se autopercibe de clase media, muchos pobres se perciben de clase media y muchos ricos se perciben de clase media. Bueno, podríamos decir, por contagio antiperonista. Esto es haciendo sociología absolutamente berreta, solo planteando una postura para que digan, bueno, ¿y vos de dónde la ves? Yo veo eso y entiendo que el clivaje de esta campaña después de septiembre fue eso, peronismo-antiperonismo, y al gobierno le salió bien y triunfó muy claramente la elección, y entonces pudo salvar o quedar por fuera de esa disputa de cómo vamos a contar la elección, que era una primera pregunta, ¿no? Yo te sumo a eso, Santi, que vos decís de la lectura, para mí, para nada berreta, de peronismo-antiperonismo, que las campañas discursivamente de los dos partidos estuvieron armadas desde ahí, ¿no? Hay que frenar el kirchnerismo, hay que frenar a Milei. Fin. Bueno, totalmente, y eso, los números aportan evidencia empírica. Claro. La tesis que compartimos, estamos frente a una de las elecciones más polarizadas de la historia desde el regreso de la democracia. Por polarización implica pensar en cuánto suman el partido más votado y el segundo. Está cerca del 80% y este es un dato muy significativo en términos históricos. Bueno, más allá de eso, hablemos un rato de medios. Dale. Algo hablamos de medios, sí, pero hablemos un rato más. Más o menos a las 6 de la tarde... Uy, llegaron los simuladores. Me sonó el teléfono. Tengo una... Está muy bien. No, me olvidé de mutearlo, pero es un... me deja bien parado. Sí, te deja bien parado. Más o menos a las 6 de la tarde yo me topé con un tuit que había sido publicado a las 11:01 de la mañana por Matías Moxet, el periodista, que decía lo siguiente: hoy estaré a las 18 horas en Blender, a las 19 horas en Olga, a las 20 en Radio con Voz Cenital y a las 23 balance de la jornada en las redes de Corta. El tuit, a la hora que yo lo vi, tenía 145.000 visualizaciones. Un montón de gente lo sigue a Matías Moxet. Y a mí me pareció que eso exponía varias cuestiones que yo había empezado a observar en esa oferta ciertamente robusta, sobre la que planteábamos esta posibilidad de hacer zapping en las coberturas que los canales de streaming estaban ofreciendo desde más o menos las 4 o las 5 de la tarde, que era una oferta muy ampliada de canales que son efectivamente canales de streaming puros y duros, o el proceso de streamización de medios que son tradicionales, como una radio, por ejemplo, como Radio con Voz, ¿no? Entonces vos tenías ahí, Esto es Blender, Breakpoint, Olga en Vivo, El Destape, Carajo Stream, Carnaval Stream, El Acuerdo de Radio con Voz y Cenital, Futurock con Azaro y Mate, los integrantes del colectivo de la revista Mate, Crisis y Mate. Una oferta que seguramente superaba a la de las señales de televisión de noticias por cable, que no son tantas, más allá de que en Argentina hay una oferta muy robusta de canales de noticias que estaban transmitiendo claramente durante todo el día, y a los que se sumarían al rato, ya a la hora de divulgar los resultados, Canal 13
sumado a la transmisión de TN, Telefe, con una emisión corta, pero contundente, y la televisión pública, más el tándem Canal 9 IP, que también funcionaba en Duplas. ¿Qué expone este tuit de Matías Mousset? Bueno, lo que yo pensaba que había ahí era precarización laboral, falta de una propuesta integral en términos de programación, sí, convivencia entre medios tradicionales y productos sostenidos en plataformas. Y en ese contexto la precarización es indudable, pero la responsabilidad es patronal. No está mal que Matías Mousset le cuente a todo el mundo, a sus muchos seguidores en Twitter, en dónde va a estar en cada momento de la tarde, dónde va a informar y dónde va a estar trabajando. Porque él es un trabajador que seguramente es un trabajador que mes a mes les envía su factura por mail a la responsable o el responsable de recursos humanos de cada una de estas empresas donde trabaja. Y como le hacía notar un seguidor por Twitter, por suerte todos quedan más o menos cerca. Es cierto. Podía desplazarse físicamente del set de Olga al de Radio con Voz. Eso para mí es algo clave, ¿eh? O sea, porque si no, hay muchos formatos con personas que actualmente se anuncian y casi figuras de esos canales que no podrían funcionar de esa manera. Lo pienso todas las mañanas, sí, cuando todavía no me mudo a Radio Buenos Días China, sí, y veo que en los últimos 15 minutos la compañera Yami Segovia no está en el programa de Jairo Straquia, porque tiene que llegar a las 8 a Radio con Voz para salir al aire. Recordemos que Buenas Tardes Chinas es un proyecto que se financia de un modo distinto a un medio tradicional, y seguramente Yami Segovia puede decir que los dueños de Radio con Voz son sus patrones. Es una empleada que no sé si está en relación de dependencia, posiblemente también facture. Y otra cosa es el modo en que alcanzan a percibir ingresos los integrantes del colectivo Buenos Aires China. Ahora, escuché a Sofía Caram al rato en Blender a la noche hacer un chiste que para mí fue el chiste de la noche. Cuando llegó Ignacio Girón, dijo, ahí llegó Nacho Girón, que le está haciendo honor a su apellido. Porque Nacho Girón estaba de gira, exactamente. Y me parece que... y Sofía Caram también. Sofía Caram también estaba de gira. Lo había visto a Ibáñez un rato en Cenital con Radio con Voz, otro rato en Futurock, lo vi de nuevo en Futurock a la tarde y pasó claramente por los estudios de C5N. Lo vi a Manu Jove salir desde el búnker de La Libertad Avanza, pero para distintos medios. Como usaba su teléfono para salir, hablando de precarización laboral, no tenía que dar vuelta el cubo del micrófono para el que estaba trabajando, dejaba al costado el cubo de Canal 13 para el que trabajaba, que es el medio más grande para el que trabaja. Y entonces, si vos seguías las elecciones por canales de streaming o canales de televisión, veías a alguno de estos en algún momento decir más o menos lo mismo, porque no hay manera de que dijeran cosas distintas. Claro. Una lista incompleta, Futurock, con Azaro Stream y con los integrantes de Mate y de Revista Crisis, tenían de a ratos a Ibáñez, que estaba en C5N y que había estado en Cenital también. En Radio con Voz estuvo Girón, estuvo Mati Mousset, que ya dijimos por dónde había recorrido durante toda la tarde. Él había planteado su cronograma de la tarde. Olga en vivo, que también generó contenidos ayer, tenía invitados de otros medios, empleados de otros medios, y ahí me pareció otra idea para plantear que a mí me parece que tiene mucho de televisión el canal de streaming más visto, porque ayer la tarde la ganó Olga, y pusieron, por ejemplo, a personas a pelearse el día de las elecciones, a los gritos, y le fue bien en audiencia, fue el que ganó. De nuevo, esto a mí me suena de algún lado. Escuchemos este segmento de ayer en Olga. A la cucada le respeto. A la cucada, me decís. La otra dice hay que cambiar la mentalidad. No dice negro porque es ilegal, pero si pudiese diría ¿pero qué vas a hablar por mí? ¿Vas a hablar por mí? Escucho lo que decís y me parece... Pero qué violenta que sos, qué poco democrática, ay, ¿no? Chicas, gracias. No, me hablaste del country, no vio ningún country. Gracias por este rato, por la conversación. Está bueno escuchar distintas posturas. Gracias. Gracias. No, gracias. Intolerante. Lo que pasa también es que hay una diferencia... O sea, en esta mesa es una diferencia política muy grande, digamos. Sí. Quizás se
había algo pero más intermedio, se puede era más sin fácil. Ofender. No, se puede discutir sin ofender cuando alguien habla de mentalidades como si fuésemos unos monos y que ellos tienen la luz civilizada de la mentalidad que hay que tener y que lo que el argentino tiene que pensar porque está equivocado. Bueno, ahí claramente, ya me parece que claramente venimos equivocados hace mucho tiempo porque estamos más hasta biologicistas, me parece muy... A quien escuchábamos era a Nati J, quien conducía ese segmento en Olga. Escuchábamos a Sus Leunda, que es parte conductora y productora del Triángulo de Hierro en Gelatina. Carolina Lozada, actual diputada. Y Guada Vázquez, periodista de La Nación, ¿no, Santi? Guada Vázquez. De La Nación Más, y exactamente, que es la que le dijo a la cucada ni cabida, como dijo Milei en su presentación. Ese mensaje que fue celebrado como componedor y que buscaba consensos, que dijo algo muy parecido a lo que planteó Guada Vázquez, que me parece que es eso, si le cambiamos las personas, y el tópico, estamos en un programa de intrusos de cualquiera de las tardes de los años 90 o 2000 en realidad, porque Intrusos empezó en el año 2000. Y en ese sentido, había algo que me decías vos mientras intercambiábamos ayer que me pareció bastante sensato. Ayer Luzu fue el único que no transmitió, y sin embargo fue una especie de homenaje a Luzu, porque nadie dijo nada, o sea, como se llama el programa de Nico Quiato. La verdad que eran un montón de... la lógica de las transmisiones del streaming eran un montón de personas alrededor de una mesa, analizando los números, hablándose encima, gritando... había alguno más militante. Futurock era una especie de salando las heridas y de llorar un poco por la derrota electoral que se vivía en primera persona, se usó mucho en Nosotros Inclusivo. Más en chiste lo hacía Blender, sí, que pimponeaba y tenía una serie de invitados un tantito más diversos. Tenía hasta encuestadores, había estado Bachman y Zunino, por ejemplo, allí. Un minuto hablaron, un minuto. Y los corrieron porque no les daba esa especie de pelea y pimponeo que terminaba siendo relevante para que los canales de streaming estuvieran en los números significativos que estuvieron ayer. Muchos de estos estaban por encima de los 35.000, de las 35.000 vistas únicas durante toda la tarde. Y por último, para cerrar, lo viejo en política parece no haber funcionado, pero en medios de comunicación sí, porque la tele mantuvo un nivel de ascendido bien significativo. Llegó a 42 puntos sumado, toda la TV cable más los canales de TV abierta. Una particularidad, Cantar y Bope sumó, integró lo que medía Canal 13 con lo que medía TN, y de este modo llegó a los 13 puntos, liderando el rating. El mejor momento de C5N fue de 8 puntos, estuvo en un promedio de 5. Creo que hubo algo de morbo, como había hoy en Gelatina a la mañana, por ejemplo, donde saludaban, como Gabo Zeneice saluda a los de River cada vez que transmite y pierde Boca, hoy saludaban a los libertarianos que estaban mirando. Como Gelatina La Nación en septiembre, ¿no? Exactamente. Gelatina fue el único que no transmitió ayer de los politizados porque había hecho la velada preelectoral el sábado de la noche, al no estar alcanzado por la veda electoral. Nos queda mucha tela por cortar respecto de qué van a hacer los medios con lo que la gente hizo, con lo que el gobierno hace con ellos, pero me parece un buen pantallazo, sí, el que ofrecimos como primera reacción, y esta idea de que a pesar de lo robusto de la oferta del streaming, no había nada demasiado nuevo, y me parece que todavía pensar en una lógica de articulación discursiva novedosa es demasiado temprano, más allá de las tecnologías que se usan. Sí, gracias Santi, en serio, por este recorrido, más que interesante, porque bueno, es cierto que van apareciendo, entre muchas comillas, por lo menos, bueno, no, sin comillas, nuevas plataformas por donde seguir las elecciones, ¿no? Que quizás eso sí tiene que ver con algo novedoso que empezó a suceder sobre todo en 2023 o quizás en las legislativas anteriores, pero es cierto que ahí empieza a aparecer otra oferta, otras posibilidades, que bien como dice Santi, se parece mucho a la televisión tradicional, ¿no? Al menos en formato se parece mucho. Claro. Veremos cómo sigue. ¿Sabes qué? Mencionaste recién a Ibope y voy a hacer una columna a pedido. ¿Qué está pasando con la forma de medición de Ibope? Para mí ahí tenemos algo para charlar, aunque sea una postilla en alguna columna. Sí, es un buen adelanto. Podemos trabajarlo en las próximas semanas.
Para quienes no saben de qué estamos hablando, Ibope no solo está cambiando la forma de medir la televisión abierta, sino que está contabilizando por visitantes únicos también, midiendo los canales de streaming. Hay muchas dudas en el sector sobre eso. Lo trabajaremos en las próximas semanas, así no nos matan y terminamos. Sí, aquí. Eso. Santi, gracias. Nos vemos la semana que viene, que estés muy bien. Pasó Santi Marino al aire de FM La Tribu aquí en Eso que Falta, charlando sobre cómo fue la cobertura en stream de estas elecciones.